levantando la voz para evangelizar. La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Hermanos, vamos a iniciar la gran caminata hacia la Pascua en este nuevo año civil y en el año litúrgico que hemos comenzado en este ciclo nuevo. Vamos a iniciar este programa, hermanos, después de haber celebrado las fiestas decembrinas, la fiesta de María, Madre de Dios, María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Ya hemos comenzado a caminar este año civil con nuevos ánimos, con nuevos propósitos. Bienvenidos a este su programa de la participación de reflexiones litúrgicas, de nuestra fe, de sacramentos. Vamos a iniciar con una oración para pedir la luz al Padre Celestial. Vamos a decirle al Padre: Padre nuestro, enciende la luz en mi vida, ilumina las tinieblas de mi corazón y de mi persona. Mira que si nos llenas de claridad, que si no la llenas mi vida de esa claridad, la vida mía se irá oscureciendo sin posibilidades. Tú eres la luz que ilumina el mundo. Es esa luz que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, que ha nacido de la María Santísima, que nos lo has dado para que Él sea la luz que nos ilumine. Tú eres la claridad de las personas, tú eres luz de luz. Por eso vengo a ti a pedirte que ilumines mi existencia. Si tengo tu luz, caminaré en el servicio de los hermanos. Todos los que me rodean saldrán beneficiados. Tu luz nos hace ver en ellos la belleza de su corazón y de su persona. Su rostro brilla más hermoso, pues tú abres nuestros ojos a tu luz y podemos ver dentro de nosotros, dentro de los demás y de esta creación del mundo tan hermosamente creado por ti. Los hermanos tienen más claridad, resplandecen con tu brillo, Padre Celestial. Ya ves cómo me cuesta ver la hermosura de los hermanos, pues encuentro más fácilmente en qué se equivocan, de qué pie cojean, y no veo sus cualidades y sus virtudes. Vuelve tu luz hacia este tu siervo, recorreré así los espacios de la vida. Mi mundo brillará de encanto, reflejando tu esplendor, ese esplendor que viene de tu Hijo Jesucristo, y que Él dirá el esplendor de la gloria del Padre en nuestros corazones. Todo fue hecho por ti y para ti con tu luz, buen amigo. Descubriré en los pequeños detalles tu corazón, que crean con amor. Dame tu luz, Padre Celestial, y viviré, no moriré. Las tinieblas no me lastimarán ni destruirán. Deseo descubrirte y amarte en todo y en todos los hermanos. Necesito tu luz. Sé generoso conmigo y lléname de esa luz, de esa claridad. Que caiga la oscuridad de mi mente, de mi corazón, de mis ojos. Resplandezca tu bondad, tu verdad, tu cariño en mi vida y en la vida de la humanidad. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, poniéndonos en esa presencia de nuestro Padre Dios, también ponemos nuestra ciencia, porque es el conocimiento de Dios al que queremos llegar.
Es la petición y súplica de Jesús, es el deseo de su corazón. Padre, que te conozcan como yo te he conocido, que te conozcan para que te amen. Así que nos abrimos más en nuestro corazón y en nuestra mente a esta invitación que Jesús nos hace, que conozcamos más nuestra fe. Conociendo nuestra fe, podamos practicarla y vivirla, y viviendo nuestra fe, podamos dar testimonio de ella. Viviendo nuestra fe nos convertiremos en misioneros de Cristo. Y retomando nuevamente aquellos temas y puntos que habíamos comentado en otros programas, hablamos algunas características de la fe cristiana católica, que también iremos tocando aquel catecismo que ya desde los años 80 era una intención que fuera un catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo, solo que se tuvieron que hacer nuevas investigaciones, nuevas reuniones y sesiones para saber hacia dónde se dirigía, pero que terminó precisamente ya en estos tiempos con el Santo Padre Benedicto XVI siendo un catecismo para jóvenes, un catecismo de preguntas y respuestas, el Yucat, y también nos va a hacer crecer en nuestra fe. Así que veíamos estas características de la fe cristiana católica, hablando precisamente en la segunda de las características, que era la fe cristiana es razonable, y decíamos la fe y la ciencia usan la razón, la inteligencia, pero en diferente longitud de onda para distinto objetivo. No son líneas paralelas, son dimensiones que se van a complementar. ¿Por qué? Porque la fe usa la inteligencia para descubrir el sentido y futuro de nuestra existencia entera y del universo. La ciencia emplea la inteligencia para percibir y relacionar los diversos hechos, pero solo los que están a su alcance directo, aquellos que son comprobables y experimentables. Cuando la ciencia se refiere a lo repetible para poder dar un principio después de una teoría o de una hipótesis para pasar una teoría y de luego ya mantenerlo como un principio, entonces lo que se refiere a lo repetible, a lo experimentable, se quiere meter en lo referente al sentido de la vida. Está invadiendo el campo de la fe y de la filosofía. La ciencia no puede dar explicación amplia a veces de los acontecimientos que pueden sobrepasar de lo medible, de lo cuantificable, de lo limitante. Así que cuando la ciencia que se refiere a lo repetible, a lo experimentable, se quiere meter en lo referente al sentido de la vida, está invadiendo el campo de la fe y el campo de la filosofía, y sus respuestas van a ser insatisfactorias. Ni las matemáticas, ni las ciencias naturales me pueden decir si mi vida concreta tiene sentido. Así puede haber miles de explicaciones acerca de la aparición del hombre, de la aparición de la tierra, de la creación del mundo y del universo, de cómo cómo fueron evolucionando los animales, de qué especies, bajo qué condiciones, pues se van a dar respuestas tan insatisfactorias matemática y cronométricamente hablando, o como ciencias naturales, porque no hay una concreción. Por ejemplo, si alguien se suicida, decíamos, no puede afirmar que con seguridad se suicidó porque dudó de las explicaciones que las ciencias daban sobre los fenómenos naturales. Al contrario, podemos decir que ese suicidio nos indica que el saber y las verdades de las ciencias que las ciencias aportan no nos sirven a los seres humanos para saber si vale la pena seguir viviendo. Si a esas vamos, si queremos comparar qué es más razonable, la fe o la ciencia, podríamos afirmar que la ciencia usa de la razón
de una manera mucho más limitada que la fe, porque en cierta forma falsea a la realidad, reduciéndola a lo medible, dejando de tomarla como totalidad, olvidando sus innumerables variables, porque existen las variaciones o diferencias concretas. El caso más extremo son las matemáticas, que reducen a números las realidades más opuestas. Por ejemplo, juntando vacas, bueyes, personas. En el momento en que quieres especificar la realidad, te estás alejando ya de las matemáticas. Las ciencias son muy útiles para ciertas cosas, pero en un determinado momento son irracionales, porque cesan de reflexionar al dejar a un lado parte de la realidad. Y precisamente lo más fundamental, las ciencias son inservibles para las cosas más importantes del ser humano. Por el contrario, el pensamiento y razonamiento no científico, el filosófico, el teológico, reflexiona, que es una actitud de un ser inteligente, y en esto podemos refutar a aquellos que dicen que los animales tienen inteligencia como los hombres, y que solamente a un perro, por hacer algunas cosas diestras, casi le falta hablar. Y no es cierto, porque la reflexión es una actividad de un ser inteligente. Los perros no reflexionan, los pájaros no reflexionan, los animales en general no reflexionan sobre este aspecto de la realidad, que es más importante todavía que la ciencia que estudia. Entonces, hacen las cosas por instinto o por entrenamiento, pero no tienen esta inteligencia de reflexión, de contemplación y de sensibilidad humana. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. La familia es el cimiento de la humanidad, y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por ti. Coinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que hablábamos sobre esto de la fe cristiana
católica es razonable, y era en unas respuestas generales las consecuencias que hablábamos. La primera consecuencia: el buen cristiano nunca deja de, por un lado, el sentido común ni el buen sentido crítico. La segunda consecuencia es que si afirmábamos que por el hecho de ser católicos tenemos que usar siempre nuestra inteligencia, esto equivale a afirmar que para el católico no puede haber oposición entre fe y ciencia verdaderas, mientras que para algunos protestantes sí, y ahí lo estábamos comentando. Entonces, otra de las consecuencias, la tercera consecuencia, es la doctrina derivada de nuestra fe católica se va precisando y desarrollando con el tiempo a partir de la reflexión y del diálogo con creyentes y no creyentes. En teología se ha llegado a afirmar que si no hubiera habido herejes, no se hubieran precisado y no hubieran avanzado muchas cosas. Entonces, de hecho, tiene que haber crisis o tiene que haber malestar aún en nuestro cuerpo para que se puedan desarrollar células que puedan generar fortaleza, vitalidad. Si no hay crisis o no hay mal, entonces ¿cómo podemos crecer? Si no nos equivocamos, no podemos crecer. Pero no quiere decir que hay que cometer las equivocaciones y caer en el mal para poder crecer, sino la vida misma se va encargando de que nosotros vayamos aprendiendo. Nosotros los católicos, a diferencia de muchos protestantes, creemos que no está todo dado, no está todo hecho y dicho en la Biblia. Hay muchas cosas de que la Biblia no nos habla, pero son cosas de las que todo cristiano actual debe hablar al hablar de Dios, al hablar del hombre, al hablar del mundo, porque son las tres razones por las que tenemos que reflexionar: Dios, hombre y mundo. Dios nos sigue iluminando para que sepamos hablar de todo eso y sepamos portarnos debidamente en el tiempo actual. Para eso tenemos que usar nuestra inteligencia y nuestro sentido común crítico, nuestro pensamiento abierto a los signos de los tiempos. El católico podría decir, por ejemplo, entre broma y serio: si le preguntaras a San Pedro si existe el purgatorio, te diría: espérame un momento, déjame reflexionar. La Biblia no habla de cómo debe uno portarse con el internet, o con los anticonceptivos, o con el narcomenudeo, narcotraficantes. Y sin embargo, el cristiano debe, con la ayuda actual del Espíritu Santo, interpretar, reflexionar y deducir su conducta a través de todo lo que ha aprendido en su vida cristiana. Cuando allá por el 1997, allá por los años 90, que salió a relucir el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, se afirmaba en los medios de comunicación que la Iglesia había inventado muchas cosas que no había. Pecados sociales. ¿Cómo puede ser pecado social el capitalismo, que puede causar grandes hambrunas, guerras, o el armamentismo, o el narcotráfico, o la trata de personas? ¿Cómo pueden ser pecado? Eso lo inventó la Iglesia Católica. No, el cristiano no se queda estático como los menonitas, que en nombre de la Biblia y de su fe no aceptaron mucho tiempo y todavía no aceptan avances de la técnica agrícola. El católico habla de una tradición viva de esta iglesia que es nuestra, entre otros aspectos, en cuanto afirmamos que la fe recibida de los apóstoles y de nuestros antepasados en esa fe se transmite a las nuevas generaciones, no de una manera estática y petrificada. Te doy estas normas como si estuvieran congeladas y petrificadas, y ahí quedan y no las muevas, sino vivificada, explicada, precisada, explicitada, adaptada, inculturada, interpretada con fidelidad por el magisterio de la Iglesia, el sentido de fe del pueblo cristiano. Ahí es donde la Iglesia se convierte en semilla de cultura, semilla de valores, semilla de educación, semilla de progreso y desarrollo. La fe recibida es algo vivo
y que va creciendo con la reflexión y en el vivir del pueblo diario cristiano, va desarrollándose como un organismo vivo, una célula viva, una célula que está viva y que reproduce seres vivos. Por eso, al hacer la analogía de nuestra iglesia, San Pablo, al hablar de nuestra iglesia como nuestro cuerpo produce células madres que producen vida y células cancerígenas que pueden producir muerte y que se pueden gangrenar y corromper y podrir lo que toquen. Entonces, es algo que se va desarrollando vivo nuestra iglesia, nuestra fe recibida en este pueblo cristiano que va desarrollándose como ese organismo vivo para que produzca células vivas de movimientos católicos que produzcan vida de Cristo, fe viva. Familias cristianas que produzcan valores y produzcan otras familias vivas, católicas, cristianas, y que nuestra iglesia sea una iglesia viva, no estática y petrificada. No podría llamarse tradición viva si se trataba de algo meramente repetitivo. Hay que repetir las mismas cosas del pasado, ahora actualmente, para poder continuar. No, Concilio Vaticano II fue precisamente la renovación de una tradición viva que había sido opacada por muchos vicios y errores, por muchas situaciones que se fueron solamente haciendo por costumbre, y malas costumbres y viciadas. Viene a hacer la apertura a aires nuevos, diría Juan 23. Abramos las ventanas de nuestra iglesia para que se desempolve ese polvo que había hecho mucho daño sacramentalmente, teológicamente, bíblicamente. En todos los sentidos tenía que renovarse la iglesia. Ya cumplimos 50 años de Concilio Vaticano II y algunos hermanos sacerdotes de algunas comunidades han quedado petrificadas, enviciadas en situaciones que no ayudan a avanzar. La evangelización, en lugar de avanzar, queda estancada. La predicación y la celebración de los sacramentos, algunos todavía, y me refiero a hermanos sacerdotes recién ordenados, ni siquiera 5 ni 10 años de ordenados, quieren hacer repetición de gestos y símbolos antiguos que a veces, en lugar de ayudar a la gente, la confunden. Entonces ya no me hago referencia, que con todo mi respeto merecen mis hermanos sacerdotes de aquellos 30, 40 años, 50 años de ordenados, que vivieron esa etapa de la iglesia tridentina, con las celebraciones y con toda la evangelización un poco estancada, un poco con temores, con miedos de avanzar, de abrir, que sin embargo ahora estos sacerdotes que han visto el paso de lo viejo a lo nuevo, poco a poco se han ido adaptando. Entonces estos hermanos sacerdotes que ya vieron esa transición han superado muchos vicios o muchos errores, y luego llegan otros hermanos sacerdotes nuevos y quieren cometer los mismos vicios o cosas del pasado sin leer, sin investigar. Y no solamente hermanos sacerdotes, sino también pueblo de Dios en general. Nosotros somos los responsables de que nuestro pueblo avance, sea una comunidad viva, evangelizada, evangelizadora, y que sea misionera. Así que el católico, apoyado en esto, que es una tradición viva, que es una fe viva, afirma que la misma Biblia, si no se tiene en cuenta esta tradición viva de la iglesia, puede muchas veces ser interpretada, como siempre ha caído en eso, en forma equivocada y en forma errónea. La Biblia no puede entregarse a las nuevas generaciones o nuevas circunstancias sin tener en cuenta esta tradición viva de la iglesia, con unos sacramentos vivos, con unas celebraciones vivas, que sin llegar a la exageración o ser muy románticos o ser muy
muy agradables, pero quizás no tan profundos para hacer una renovación. Sí debe de ser que se haga la tradición y la celebración viva de una comunidad parroquial, de un decanato, de una diócesis viva. Por eso también cuando se habla de los dogmas de la Iglesia como algo petrificado sobre lo cual ya no puede discutirse, se están malinterpretando, porque lo dicho en un dogma puede precisarse y mejorarse en su expresión y ampliarse en sus consecuencias. Podríamos decir que no puede haber marcha atrás, pero sí marcha hacia adelante. Una verdad no puede negarse, pero sí enriquecerse y precisarse. En algunos momentos, en algunos detalles en que la Iglesia ha querido renovar nuestra celebración eucarística, lo ha hecho. Sacramentum Caritatis es un documento que la Congregación del Culto y de los Sacramentos y de la Fe, que es una fe viva, quiso sacar este documento para decir, sí, vamos a renovar, pero vámonos a irnos con cuidado sin caer en excesos y abusos. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, cuando la Iglesia avanza, tiene que también estudiar profundamente, patrística, bíblica, teológica y litúrgicamente, un documento, porque es lo que nos va a llevar a una celebración de un sacramento. Si queremos cambiar algo, tenemos que estudiar, y la Santa Sede, la Iglesia Universal, reúne a sus peritos y especialistas para que hagan un estudio profundo sobre aquello que puede estar equivocado o erróneo. Esa, en la plegaria eucarística que cambió la Iglesia, en la que se ofrece el cáliz y se dice que será derramada por muchos, por todos aquellos, pues es solamente que sea entendible o que sea mejor explicado, que tenga mejor significado para nosotros, el que podamos expresar que para muchos y para todos los hombres está ofrecido, pero para muchos de los que quieren adherirse
y de tener esta fe viva. Y el que no lo quiera, entonces ahí está incluido también en nuestras oraciones, pero que sea para nosotros entendible que los que estamos celebrando es para todo aquel que lo quiere aceptar. Jesús entonces afirmó: el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena, en Juan 16:13. No dijo les enseñará, dice los guiará. Con esto podemos entender que el Espíritu Santo nos hace comprender con plenitud la palabra de Cristo, no de una manera inmediata, sino progresivamente, de una forma cada vez más profunda en la historia personal y en la historia de nuestra iglesia, una forma eclesial. Como cuarta consecuencia de que la fe es razonable, decimos: la fe católica está siempre abierta a toda verdad y se deja enriquecer por todo lo que es verdad y valor. Precisamente por eso se llama católica, significa universal, que puede llegar ese valor no solamente a uno, a dos o a una zona geográfica, sino a todos. Este valor es universal, que no tiene tiempo y espacio. Dime algo que sea verdad y puede estar seguro de que eso encontrará cabida en la Iglesia Católica. La fe cristiana católica, al inculturarse, es decir, al penetrar en una cultura, la enriquece. Y es enriquecida por ella, ya que queda profundizada bajo muchos aspectos que otras culturas no tienen en cuenta. Por ejemplo, cuando los indígenas mixes llaman a Dios con el nombre de Padre, Madre, nos hacen subrayar que en el corazón de Dios está la riqueza de un amor total. Allá los mixes que todavía existen algunos allá por el sur de nuestra República Mexicana, ellos nos hacen subrayar que en el corazón de Dios está la riqueza de este amor total y pleno. Es padre y como madre. Cuando la cultura indígena hace fiesta por la muerte, nos ayuda a captar la verdad de nuestra fe, que considera a la muerte no como un acabose, sino como un camino a una plenitud inigualable, y que piensa que nuestros difuntos no han cortado relación con nosotros, sino que sigue habiendo ese gran vínculo. Esta riqueza que aporta todo hombre a la iglesia al insertarse en ella está simbolizada con las descripciones que los profetas anuncian cuando dicen que en Isaías 60 del 1 al 6, sobre Jerusalén se volcarán los tesoros del mar y te traerán las riquezas de los pueblos, y vendrán todos trayendo incienso y lloro, proclamando las alabanzas del Señor. El Concilio Vaticano II afirma, por ejemplo, en Nostra Aetate, en ese documento Nostra Aetate, en el número 2, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que es verdadero y santo en las grandes religiones. Considera con sincero respeto aquellos modos de actuar y de vivir, aquellos preceptos y doctrinas que, por más que en muchos puntos difieren lo que en ella misma cree y propone, sin embargo no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Y aquí podemos un poco comentar aquello que ya viene en el Yucat, este catecismo de la Iglesia Católica, que dice que por religión, y esto lo tenemos que reflexionar bien, por religión se puede entender genéricamente una relación con la divinidad. De ahí que la misma palabra, literalmente religión, significa religar. Es volver a unir los lazos entre la humanidad y la divinidad. Un hombre religioso reconoce algo divino como el poder que le ha creado a él y al mundo del que depende y al que está orientado,
quiere agradar a la divinidad mediante su forma de vida y adorarla. Así que, hermanos, quítense de su vocabulario que las sectas, que son secciones, eso es lo que significa secta, son sectores de nuestra fe católica que se han dividido y que han querido separarse. No son religión. No llamen a estas pequeñas comunidades religión, porque no son otra cosa más que un derivado de nuestra fe católica. Ellos son desnaturalizados de nuestra fe católica porque ellos lo han decidido así. Se han querido separar. Una religión es aquella que algunas han sobrevivido o han vivido, existido en una época que han dado lugar a una vivencia religiosa tal que tienen su culto, tienen sus personas que se dedican a ese culto, que cuidan sobre eso. Hables entonces de aquellas grandes religiones, la budista, la maometana o musulmana, la hinduista, la judía, y después con el tiempo apareció el cristianismo como una gran religión derivada de nuestros hermanos mayores. Lo decimos así porque así se ha tomado desde siempre. De allí nació Jesucristo en esta raza judía, que después él será el cambio a la nueva alianza. Fue una alianza que Dios hizo con su pueblo para preparar la llegada de su Hijo y después formar este nuevo pueblo de Dios esparcido por toda la tierra. Jesucristo inaugura con su nueva alianza al derramar su sangre y al ser el sacrificio perfecto para unir a Dios con la humanidad, y al ofrecerse, ofrece a Dios que todo está cumplido para que se lleve a cabo la nueva humanidad, la nueva creación, la nueva redención. Jesucristo con su muerte nos trae esa nueva oportunidad de recrear todo, de regenerar todo, de pasar de lo viejo de lo antiguo a lo nuevo. Es Jesucristo que se ofrece como nueva alianza y que forma del derramamiento en la cruz de su sangre, de su costado, que salió sangre y agua, quiso que de allí naciera su iglesia, su nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros. Y todo el que se bautice con la sangre de Cristo en el sacramento del bautismo para dejar el pecado, para ser renovados en el bautismo, a través de ese sacramento del bautismo, para ser familia de Dios, pueblo de Dios en la iglesia, y que se nos quite el pecado original, entonces todos nacimos del seno de nuestra madre iglesia. ¿Cuál es el seno de la iglesia según los padres de esta iglesia que han hecho reflexión sobre los sacramentos y los sacramentales? La pila bautismal es el seno de la iglesia donde renacen a la luz y a la vida plena y definitiva los hijos del Padre Dios. Allí es donde nosotros nos convertimos en nuevo pueblo de Dios, nuevos seguidores de este Dios único y verdadero, que quiso enviar a su Hijo Jesucristo, que lo hemos celebrado en la actualización de nuestra fe en esta Navidad y ahorita en este momento en esta Epifanía, que en este 6 de enero para mí el nacimiento de mi nueva vida fue el 6 de enero. ¿Por qué? Porque Dios me llamó al sacerdocio en el año 1995 y este sacramento lo he recibido precisamente no solamente por haberme formado en el seminario, que fue una parte importante de mi vida, sino por haber recibido el sacramento del bautismo y los sacramentos que me han dado en mi familia y esta fe que yo he recibido. ¿Por qué? Porque hemos nacido de
este Jesucristo que dio su vida por nosotros. Ahora nosotros lo tenemos que actualizar con nuestra fe, con nuestra predicación, con nuestro testimonio, con nuestra misión que Él nos ha puesto. Así que es la religión la que nos hace unirnos con nuestra divinidad. Todo esto para decirles, hermanos, por favor, no le digan religión a estos hermanos protestantes que están de puerta en puerta. Son sectaristas protestantes. Y en un momento más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la... El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, podemos hacer la pregunta del Yucat, porque es este catecismo. ¿Para qué estamos en la tierra? Estamos en la tierra para conocer, amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad y para ir un día al cielo. Para eso estamos aquí en la tierra. Ser hombre quiere decir venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un origen más remoto que nuestros padres, porque venimos de Dios, en quien reside toda la felicidad del cielo y de la tierra, y somos esperados en su bienaventurada, en esa bienaventuranza eterna e ilimitada. Mientras tanto, vivimos en la tierra. A veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador. Con frecuencia no experimentamos nada en absoluto, porque hay vacíos. Para que podamos encontrar el camino a casa, Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha liberado del pecado, nos ha salvado de todo mal y nos conduce infaliblemente a la fe, por medio de la fe, a la verdadera vida, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Por
¿Por qué nos creó Dios? Dice el catecismo, el Yucat. Dios nos creó por un amor libre y desinteresado. No hay ninguna razón por la que Dios haya hecho esto, la creación y nosotros mismos. Cuando un hombre ama, su corazón se desborda. Le gustaría compartir su alegría con los demás. Esto le viene de su creador. Aunque Dios es un misterio, podemos sin embargo pensar en Él al modo humano y afirmar: nos ha creado a partir de un desbordamiento de su amor. Quería compartir su alegría infinita con nosotros, que somos criaturas de su amor. Somos imagen perfecta de ese amor. Ya nos lo decía: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que Él nos ha hecho a cada uno a su imagen y semejanza. Somos seres de la luz. Somos criaturas del amor de Dios y por lo tanto tenemos en nosotros el amor. Somos seres inteligentes porque hemos sido hechos con la inteligencia absoluta que es Dios. Hemos salido también de la bondad y generosidad de este Dios. Ahora tenemos que reconocer en Él a un Padre bueno y providente, y más que nada un Padre misericordioso. Por eso debemos de tender hacia la perfección y a ser más misericordiosos. El hombre es capaz de Dios, dice el catecismo. ¿Por qué buscamos a Dios? Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de buscarle y encontrarle. Si cada uno se hace una introspección, es decir, un meterse a sí mismo, encontrará un deseo de búsqueda de paz, de felicidad, de ese Dios inalcanzable. San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión. Es el deseo y búsqueda de Dios. Para el ser humano es natural buscar a Dios. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Al estudiar la historia universal encontramos que todos los pueblos que existieron, que habla la Biblia y que existen en la historia universal, egipcios, babilónicos, mesopotámicos, persas, de esos pueblos antiquísimos que existieron en Europa y en el Medio Oriente, tienen este deseo natural de búsqueda y de relacionarse con la divinidad. Todo su afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que los sostiene absolutamente, lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente. El hombre solo es plenamente él mismo cuando ha encontrado a Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea o no consciente de ello. Así que, hermanos, hemos entrado un poco a reflexionar sobre nuestra fe a través de este catecismo que nos presenta la Iglesia también. Tenemos que decir, por otra parte, el cristianismo, el que el cristianismo se inculture o adapte a una cultura no significa que quede reducido a nuestros pequeños deseos y a nuestras cortas y pobres maneras de ver. El cristianismo se encarna en cada cultura para evangelizar a esa cultura, agrandarla y corregirla, como Jesús, que se hizo hombre para hacer crecer al hombre a la medida de los planes de Dios. Ahora sí, Jesucristo, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos a todos nosotros. Se hizo judío entrando en su cultura, pero rechazándola en muchos aspectos, por ejemplo en su legalismo, la ley por la ley, ojo por ojo, diente por diente, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, todas esas leyes que eran naturales y que eran favorables para algunos, pero para Jesús no. Antiguamente se dijo: ama a tu hermano y odia a tu enemigo. Antiguamente se dijo: el que mata es reo
de castigo, pero el que no solamente el que mata, sino el que en su corazón odia a su hermano y lo rechaza, ya es un homicida. Así que Jesús sobrepasa más allá de las leyes humanas. ¿Qué podemos sacar para nuestra vida, las consecuencias o aplicaciones para ella? Podemos decir, ¿no crees que sea irracional que Jesús pida que nos portemos como los niños para poder entrar al reino de los cielos? En Mateo 18:3. ¿No crees que sea una tontería el estar perdonando continuamente? Cuando Pedro le dice cuántas veces, Jesús le responde 70 veces 7. Perdonar a los demás como pide Jesús en Mateo 18, 21, 22. ¿Por qué no va contra la ciencia el que la Biblia diga que Dios hizo el mundo en 6 días, desde el Génesis? ¿Por qué no va contra la ciencia el que la Biblia diga que la mujer fue hecha de una costilla del hombre en Génesis 2, 21, 22? Así que, si sabes leer, si tienes el hábito de la lectura, de la investigación, trata de ver si en otras religiones hay algún valor humano o algo positivo sobre Dios que los católicos no podamos admitir. ¿Puedes decir por qué antes se decía que no se cremaran los cuerpos y ahora sí? Eso sabiendo que pues no era costumbre de nuestra Iglesia católica. Sin embargo, al reflexionarla y al meditarla y al profundizarla, si Dios, decimos en simples palabras, si Dios nos ha sacado de la nada, así las cenizas sean enterradas, o como mucha gente que hace esas costumbres de aventarlas al mar o no sé qué, si Dios nos sacó de la nada, también puede reunirnos de donde estemos. Tan grande es el poder y el amor de Dios que nos puede volver a reunir el día del juicio de donde estén nuestros elementos que forman nuestro cuerpo. Algunos siguen a otras personas solos porque traen una imagen muy bonita de la Virgen o de un santo para rezarle, y principalmente cuando dicen que son milagrosas. ¿Es razonable el seguirlas sin averiguar nada? ¿En qué debe fijarse uno? ¿Conoces algunas experiencias negativas, por ejemplo, de engaño o de negocio? ¿Es razonablemente cristiano el pensar que la Virgen María es más milagrosa con tal imagen que con otra? Por ejemplo, que es más milagrosa la de San Juan de los Lagos que la de Zapopan o que la de Guadalupe. ¿No serán falsas supersticiones? Hay gente que por fanatismo se deja llevar por esto. Es que mi virgencita es más poderosa que la tuya. Entonces, reflexionemos más, hermanos. Aclaremos más estas ideas, esta fe nuestra. ¿Crees que los ignorantes pueden ser verdaderos cristianos? ¿En qué sentido? Porque, pregúntate, ¿podemos decir que el católico, más que tener miedo a poner en la religiosidad popular, pero al mismo tiempo rebasarla y evangelizarla? Esa es una tarea que también nos corresponde también a los pastores, a nosotros los sacerdotes. Tenemos que enriquecer más nuestra religiosidad popular, no quedarnos solamente con ella, y nos lo pide en el directorio de la religiosidad popular que la Iglesia ha sacado y nos ha dado esa explicación del estudio que se hizo de estas expresiones populares de fe, la religiosidad popular o la fe popular. Di 2 o 3 ejemplos de cómo el catolicismo tiene que entrar en la religiosidad popular, pero al mismo tiempo entonces hay que rebasarla. ¿Estás de acuerdo en decir que el cristiano no puede permitir como cristiano y como humano que los indígenas sean tratados como piezas de museo, pretendiendo, como quisieran algunos indigenistas, que conserven intacta su cultura original? ¿Por qué? Consulta en internet las viles patrañas de la novela El Código Da Vinci, de tantas cosas que han salido, como la del fin del mundo, que presenta a la Iglesia como encubridora de la verdad y la falsedad, de aquellos que afirman que la Iglesia no deja ver los evangelios apócrifos y tantas cosas. Pues sería interesante que los investigáramos. Hermanos, que Dios los bendiga. Estamos en continuo crecimiento, en continua profundización de nuestra fe, y que Dios los siga bendiciendo en este año que empezamos. Por hoy nuestro programa ha terminado.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su